¿Alguna vez has sentido ese vacío? No, detente un momento. No pases de largo la pregunta. Realmente quiero que pienses en ello. Esa sensación. No hablo de la tristeza que llega después de un mal día, ni de la soledad que a veces nos visita en una habitación llena de gente. Esas son emociones con nombre y apellido. Son olas en la superficie. Yo te hablo del océano que hay debajo. Te hablo de ese silencio que se instala cuando todas las distracciones se apagan. El zumbido del refrigerador en la cocina a las 3 de la mañana, el momento después de que termina una canción y antes de que empiece la siguiente. En ese instante de quietud, ¿qué es lo que escuchas? Para muchos, lo que se oye es el eco de una ausencia fundamental. Es la sospecha creciente de que si quitas las capas de nuestras ambiciones, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestras rutinas, debajo no hay un núcleo sólido y brillante de significado. Lo que hay es nada, un espacio hueco, un universo que no nos escribió una carta, que no nos dio un manual de instrucciones, un cosmos que es vasto, frío y profundamente indiferente a nuestros pequeños dramas humanos. En Occidente, hemos pasado los últimos siglos obsesionados con este descubrimiento. Es el gran fantasma que recorre nuestra filosofía, nuestro arte, nuestra cultura. Le hemos dado 1000 nombres para intentar domesticarlo, para poder señalarlo y decir, te veo, sé lo que eres. Lo llamamos el absurdo, como Albert Camus, imaginándonos a Sísifo empujando eternamente una roca sin sentido y encontrando una extraña dignidad en esa rebelión fútil. Una sonrisa amarga ante la broma cósmica. Lo llamamos nihilismo, después de que Nietzsche declarara que Dios había muerto, y con él se habían derrumbado todos los valores que sostenían nuestro mundo. Nos dejó a la deriva en un mar sin norte, donde nada es verdad y todo está permitido. Una libertad aterradora, una libertad que a menudo se convierte en parálisis, porque si ninguna dirección es intrínsecamente mejor que otra, ¿por qué molestarse en remar? Lo llamamos angustia existencial con Sartre, quien nos dijo que estábamos condenados a ser libres. Condenados, porque cada elección que hacemos, cada paso que damos, lo hacemos sin una red de seguridad cósmica. Creamos nuestros propios valores a partir de la nada, y el peso de esa responsabilidad es aplastante. Es el vértigo de asomarse a un abismo sin fondo y darse cuenta de que no hay nada que nos impida saltar, excepto nuestra propia decisión. Nihilismo, absurdo, angustia, son diferentes diagnósticos para la misma enfermedad del alma moderna. Y todas nuestras filosofías occidentales son, en esencia, intentos de tratamiento. El estoicismo nos ofrece una fortaleza interior para soportar el caos exterior. El existencialismo nos anima a crear nuestro propio propósito como un acto de rebelión. Incluso el hedonismo más simple es una forma de llenar el vacío con placeres sensoriales para no tener que escuchar su silencio. Estas son estrategias de defensa, son negociaciones, son tratados de paz que firmamos con la nada. Aceptamos que el lienzo del universo está en blanco y nuestra respuesta es o bien resignarnos o bien coger un pequeño pincel y pintar algo en una esquina, sabiendo que la inmensa blancura siempre ganará al final. Luchamos contra el vacío, lo soportamos, lo ignoramos. Creemos que esta es la batalla final del pensamiento, la última frontera de la conciencia. Hemos mirado al abismo y el abismo nos ha devuelto la mirada y pensamos que eso es todo, que hemos entendido la naturaleza de la nada. Pero, ¿y si nos equivocáramos? ¿Y si nuestro concepto del vacío fuera incompleto? ¿Limitado? ¿Y si solo estuviéramos viendo una cara de la moneda? ¿Y si te dijera que existe otro tipo de vacío? Un vacío que no es pasivo, ni silencioso, ni indiferente. Un vacío que no es una ausencia, sino una presencia. Un vacío que no es el final del significado, sino la condición previo para que cualquier significado pueda existir. Un vacío que no te pide que lo ignores o lo soportes. Un vacío que te exige, un vacío que te desafía, un vacío que te juzga. Un vacío que en su pureza y su exigencia es infinitamente más brutal que cualquier filosofía que hayamos concebido en Occidente. Y para entenderlo, tenemos que viajar a un lugar donde el silencio no significa ausencia, sino potencial. Tenemos que viajar a Japón. En el pensamiento japonés, moldeado por siglos por las corrientes del budismo zen, el concepto del vacío es radicalmente diferente. Lo llaman ku, a veces también mu.
y es la clave para entender todo lo que nos parece extraño, hermoso o incomprensible de su cultura. Para nosotros, un vaso vacío es un vaso al que le falta algo, espera ser llenado. Su estado natural es contener líquido, su vacío es una carencia. Para el pensamiento zen, la utilidad del vaso reside precisamente en su vacío. Sin ese espacio hueco, no podría contener nada. El vacío no es una falta, es su función, es su potencia. Piénsalo en una habitación. Lo que la hace útil no son las paredes, ni el techo, ni el suelo. Es el espacio vacío que delimitan. Vives en el vacío de la habitación, no en sus paredes. Piensa en el silencio entre las notas de una sinfonía. Ese silencio no es la ausencia de música, es lo que da forma y ritmo a las notas. Es parte integral de la melodía. Sin el silencio, solo habría un ruido ininterrumpido y sin sentido. Este es el vacío japonés. No es un agujero negro que devora el significado como nuestro nihilismo. Es el espacio pristino en el que el significado puede nacer. No es la nada que nos deja paralizados, es la nada que nos exige actuar, con una perfección y una intención absolutas, porque cualquier acto que ejecutemos en ese espacio será juzgado contra el telón de fondo de esa pureza. El nihilista o external dice, como nada importa, mis acciones no tienen consecuencias reales. Se encoge de hombros. El practicante zen, o el samurái, o el artista, mira al vacío y piensa, como nada tiene un significado preestablecido, cada uno de mis actos debe ser tan perfecto, tan intencionado, tan lleno de mi ser, que cree el significado en el instante en que se ejecuta. ¿Ves la diferencia? Es abismal. Nuestro vacío es una excusa para la inacción o la ironía. Su vacío es un llamado a la acción total. Nuestro vacío es una depresión. El suyo es una tensión, como la cuerda de un arco tensada al máximo, vibrando con una energía contenida a un instante de liberar la flecha. Y nadie en la historia moderna entendió, encarnó y llevó esta filosofía a su conclusión más violenta y aterradora que un hombre de cuerpo frágil y una voluntad de acero, un genio literario nominado 3 veces al premio Nobel y a la vez un culturista obsesivo, un experto en kendo y un fanático de la tradición samurái. Un hombre que miró el vacío de la modernidad y decidió que no iba a llenarlo con palabras, sino con su propio cuerpo, con su propia sangre. Un hombre llamado Yukio Mishima. Para entender la brutalidad de esta filosofía japonesa, tenemos que entender a Mishima, porque él no se limitó a escribir sobre ella. Él intentó convertirse en ella. Su vida fue un intento desesperado y glorioso de forjar una obra de arte perfecta a partir de su propia carne y hueso, y luego ofrecerla al vacío. Mishima nació en 1925, en un Japón que se precipitaba hacia la guerra y la autodestrucción. Nació como Kimitake Hiraoka, un niño enfermizo, sensible, criado casi en exclusiva por su abuela Natsu, una mujer aristocrática, histérica y controladora. Lo separó del resto de su familia, le prohibió jugar con otros niños, le impidió salir al sol. Lo crió en una habitación oscura, rodeado de enfermedad y de las glorias pasadas de la era samurái. Desde el principio su vida fue una dualidad. Su cuerpo era débil, pero su imaginación era un imperio. Se refugió en los libros, en el arte occidental y en la literatura clásica japonesa. Se enamoró de las imágenes del martirio, de los cuerpos masculinos esculpidos, de los héroes trágicos. Soñaba con la gloria, con el sacrificio, con la sangre, pero todo esto ocurría en el reino de la mente, mientras su cuerpo físico seguía siendo una fuente de vergüenza. Esta brecha, esta fractura entre la palabra y la carne, entre el ideal y la realidad, se convirtió en la herida central de su existencia, y pasó el resto de su vida intentando cerrarla. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Mishima fue llamado a filas. Este era su momento, la oportunidad de unir su fantasía de una muerte heroica con la realidad, dejar de ser un mero soñador y convertirse en un actor en el gran drama de Japón. Pero el día de su examen médico tenía un resfriado. El doctor, por error, le diagnosticó tuberculosis y lo declaró no apto para el servicio. Lo enviaron a casa. Para él, esto no fue un alivio, fue la humillación definitiva. Sus compañeros, los jóvenes de su generación, fueron a la guerra a morir por el emperador. Se convirtieron en kamikazes, en soldados que luchaban hasta el último hombre. Se sacrificaron. Y él, el poeta que había soñado con la muerte perfecta, se quedó en casa por un simple resfriado.
Sobrevivió, y esa supervivencia lo atormentó por el resto de su vida. Se sintió como un impostor, un hombre de palabras huecas. Japón perdió la guerra. El emperador, que había sido considerado un dios viviente, renunció a su divinidad por la radio. El código de honor del samurái, el Bushido, se convirtió en una reliquia vergonzosa, y el país fue inundado por la cultura occidental, por el materialismo, el consumismo, la democracia. Para muchos fue una liberación. Para Mishima fue la llegada del vacío en su forma más corrosiva, no el vacío fértil del zen, sino un vacío hueco, sin espíritu, sin belleza, sin honor. Japón, en su opinión, había perdido el alma, y él, con su supervivencia vergonzosa, se sentía cómplice de esa pérdida. Entonces fue cuando tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Si se había perdido la oportunidad de morir por el viejo Japón, dedicaría su existencia a reconstruir ese espíritu perdido, y empezaría por el único territorio que realmente controlaba, su propio cuerpo. A los 30 años, siendo ya un escritor famoso en todo el mundo, entró por primera vez en un gimnasio, y comenzó, con una disciplina fanática, a transformar su cuerpo. Levantamiento de pesas, kendo, karate, día tras día durante años. Quería destruir al intelectual débil y enfermizo que había sido y forjar un cuerpo de guerrero, una escultura griega. Esto no era vanidad, como muchos pensaron, era una declaración filosófica. Él veía a los intelectuales de su tiempo como seres hipócritas. Hablaban de grandes ideas, de la vida y la muerte, pero desde la seguridad de sus escritorios, con cuerpos flácidos y descuidados. Eran cabezas parlantes desconectadas de la realidad física del mundo. Para Mishima, una idea no tenía valor si no podía ser encarnada, si no podía ser defendida con los músculos, con el sudor, con la sangre. Su obsesión con el cuerpo era el primer paso para cerrar esa herida de su juventud. Era la unión del crisantemo, el símbolo del arte, la belleza, el emperador, y la espada, el símbolo de la acción, la fuerza, la muerte. Él quería que su cuerpo fuera la prueba viviente de sus palabras, que su filosofía no fuera algo que se lee, sino que se ve. Este proyecto de autocreación era su respuesta al vacío. En un mundo que había perdido sus valores sagrados, él crearía su propio valor sagrado, la fusión perfecta de arte y poder en su propia persona. El nihilismo occidental te dice, nada tiene valor, así que relájate. La filosofía de Mishima le decía, nada tiene valor, así que tienes la terrible y gloriosa responsabilidad de crearlo tú mismo y de hacerlo con una belleza tan intensa que queme la indiferencia del universo. Este es el primer pilar de su pensamiento. El cuerpo, el vehículo de la voluntad, la escultura tallada a partir de la carne para demostrar que el espíritu puede dominar la materia. Pero era solo el principio, porque un cuerpo fuerte necesita una causa, y una espada forjada necesita un propósito por el cual ser desenvainada. Y es ahí donde su viaje se vuelve aún más radical, más peligroso, y nos acerca al corazón de por qué esta filosofía es tan brutalmente diferente a la nuestra. Porque no se detiene en la automejora. Exige un sacrificio. Y ahora, quiero que hagas una pausa conmigo. Respira hondo. Siente el peso de tu propio cuerpo. Siente el latido de tu corazón. Todo lo que te he contado hasta ahora es el prólogo, la preparación del escenario. Hemos visto el vacío occidental, pasivo y desolador. Y hemos vislumbrado el vacío japonés, activo y exigente. Hemos conocido al hombre que decidió no huir de él, sino correr a su encuentro. Si algo de esto resuene en el silencio de tu habitación, si sientes una extraña vibración de verdad en estas palabras, dale al botón de me gusta. Es una pequeña señal, un gesto que nos dice que no estamos solos en estas reflexiones nocturnas, que hay otros, como tú, buscando algo más allá de las respuestas fáciles. Porque lo que viene a continuación es el núcleo de la cuestión. Vamos a explorar cómo Mishima intentó llevar esta filosofía del cuerpo a la acción en el mundo real. Cómo sus palabras se convirtieron en un manifiesto. Y cómo su vida se convirtió en una obra de arte
diseñada meticulosamente para tener un final terrible y deslumbrante. Vamos a adentrarnos en la lógica de la belleza y la violencia y a entender por qué, para él, la muerte no era un final, sino la máxima expresión de la vida. Y por qué Occidente, con su amor por la comodidad y la permanencia, simplemente no puede y quizás no quiere entenderlo. Un cuerpo fuerte es una afirmación. Es un yo soy gritado al universo en el lenguaje de los músculos y los tendones. Pero una afirmación, por sí sola, no es suficiente. Un cuerpo, por muy perfecto que sea, si permanece inmóvil, es solo una estatua. Y las estatuas pertenecen a Occidente. Pertenecen a la idea de la permanencia, de la belleza congelada en el tiempo. La belleza de Mishima no era estática, era cinética. Era la belleza del movimiento, la belleza de la acción. Aquí es donde su filosofía da un salto que la mayoría de nosotros no se atreve ni a contemplar. Para nosotros la acción tiene un propósito utilitario. Actuamos para conseguir algo, un trabajo, dinero, una relación, un cambio social. La acción es un medio para un fin. El éxito de la acción se mide por su resultado. Si no consigues lo que querías, la acción ha fracasado. Mishima rechazaba esta lógica de contable. Para él, el valor de la acción no residía en su resultado, sino en su pureza, en su intención, en su estética. Piensa en el golpe de un maestro de kendo. El objetivo no es simplemente golpear al oponente, es ejecutar un corte tan perfecto, tan fluido, tan lleno de espíritu y vacío de ego, que el acto en sí mismo se convierte en una manifestación de la verdad. El corte perfecto es una meditación en movimiento. Es la unión total de mente, cuerpo y espada en un único instante que trasciende el tiempo. Si el corte se ejecuta con esa pureza, el resultado, ganar o perder el combate, es secundario. El acto en sí mismo ha sido un éxito. Esta es la filosofía de la acción que Mishima adoptó. Buscaba un tipo de acción que fuera como ese corte de kendo, total, momentánea y desinteresada de sus consecuencias prácticas. Una acción que fuera un fin en sí misma. Un poema escrito no con tinta, sino con el movimiento del cuerpo en el espacio. Pero, ¿dónde encontrar una acción así en el Japón de la posguerra? Un país obsesionado con el crecimiento económico, la eficiencia y la imitación de Occidente. En ese mundo de oficinistas y televisores, ¿dónde había espacio para el gesto heroico? Mishima se dio cuenta de que tenía que mirar más allá de la acción hacia el principio que la justificaba, la belleza. Y su concepción de la belleza es quizás la idea más difícil de asimilar para una mente occidental. Cuando nosotros pensamos en la belleza, pensamos en algo que queremos que dure para siempre. Un cuadro de Monet, una catedral gótica, una escultura de Miguel Ángel. Queremos preservarlos, protegerlos del paso del tiempo. Para nosotros la belleza lucha contra la muerte. La decadencia es la enemiga de la belleza. Para Mishima, y para una larga tradición japonesa, la belleza y la muerte no son enemigas, son amantes. Son dos caras de la misma moneda. La belleza más alta, la más intensa, es aquella que es inseparable de su propia desaparición. El símbolo supremo de esto es la flor del cerezo, la sakura. ¿Por qué es tan venerada en Japón? No es solo por su color o su forma, es por su impermanencia radical. El cerezo florece de forma explosiva y abrumadora durante una semana, quizás 2. El país entero se detiene a contemplar ese milagro. Pero todos saben que es efímero. Y la belleza de esas flores se intensifica por el conocimiento de que un golpe de viento o una lluvia las arrancará de las ramas y las convertirá en una alfombra rosa en el suelo. Su momento de máxima gloria también es el preludio inmediato de su muerte. No se marchitan lentamente, no se pudren en la rama, alcanzan la perfección, y en ese mismo instante se entregan a la nada.
Esa para Mishima era la verdadera belleza. Una belleza que no teme a la muerte, sino que la necesita para completarse. Una vida que se apaga lentamente en la vejez, la enfermedad y el olvido, era para él una catástrofe estética. Era como una flor que se marchita en la rama. Pero una vida que arde con la máxima intensidad y se extingue en su punto álgido, eso sí era una obra de arte. Eso era la Sakura. ¿Entiendes ahora la lógica aterradora que se está construyendo? Primero forjó su cuerpo para convertirlo en un instrumento capaz de la acción. Segundo, definió la acción no por su resultado, sino por su pureza y su belleza momentánea. Tercero, definió la belleza como algo inseparable de la muerte e impermanencia. El silogismo se completa solo. La acción más elevada, la más pura, la más bella, es aquella que culmina en la propia autodestrucción, un acto que se consume a sí mismo en el instante de su realización. Y a medida que esta idea se apoderaba de él, Mishima comenzó a sentir un profundo desprecio por su propio oficio, la escritura. Esto puede sonar paradójico. ¿Cómo puede uno de los más grandes escritores del siglo XX llegar a odiar las palabras? Porque se dio cuenta de su limitación fundamental. Las palabras son un veneno dulce, pueden describir el heroísmo, pueden evocar la belleza, pueden analizar el sacrificio, pero nunca podrán ser esas cosas. Son un sustituto, una sombra en la pared de la caverna de Platón. Mishima se sentía cada vez más como un hipócrita, un hombre que traficaba con ideas nobles pero que vivía en la seguridad del mundo abstracto. Las palabras, se dio cuenta, corroen la voluntad de actuar. Es muy fácil escribir un manifiesto revolucionario y luego irse a dormir en una cama cómoda. Es muy fácil hablar del honor del samurái sin tener que poner nunca la vida en juego. Las palabras se convierten en una excusa, en una forma de experimentar las grandes pasiones de la vida de segunda mano, sin correr ningún riesgo. Y el Japón moderno, en su opinión, se había convertido en una nación de palabras vacías. Palabras como democracia, paz, prosperidad, palabras importadas de Occidente que habían suplantado a los viejos conceptos que daban sentido a la vida japonesa: honor, lealtad, deber, sacrificio. El país estaba ahogándose en un mar de prosa insípida y él se sentía el principal responsable, el sumo sacerdote de esa religión de la hipocresía. Necesitaba romper el ciclo. Necesitaba encontrar una manera de cometer un acto que fuera más allá de las palabras. Un acto que fuera puro, físico, innegable. Un acto que hablara en el único lenguaje que el vacío entiende, el lenguaje del acero y la sangre. Para ello, necesitaba un símbolo, un ideal tan absoluto, tan puro, que pudiera justificar el sacrificio supremo, un sol en el centro de su universo filosófico alrededor del cual pudiera girar su acto final. Y lo encontró, en la figura del emperador. Para nosotros, en Occidente, es difícil entender la importancia del emperador de Japón. Lo vemos como una figura política, un monarca constitucional como el de Inglaterra. Pero para Mishima y para la tradición que él quería revivir, el emperador era mucho más. Era el eje espiritual de la nación. Era el descendiente directo de la diosa del sol, Amaterasu. Era la encarnación de la cultura y la historia japonesa. Era un símbolo de continuidad y pureza en un mundo cambiante. Cuando el emperador Hirohito renunció a su divinidad después de la guerra, para Mishima fue la herida más profunda de todas. Fue como si el sol se hubiera apagado en el cielo. Si el emperador era solo un hombre, entonces el honor de morir por él, que había impulsado a generaciones de samuráis, se convertía en un absurdo. El centro se había desintegrado. Mishima decidió, en un acto de voluntad poética y demencial, que él seguiría creyendo en la divinidad del emperador aunque el propio emperador no lo hiciera. Necesitaba ese absoluto, necesitaba ese sol para su sistema. El emperador se convirtió para él en la justificación estética y espiritual para el acto final. Un acto realizado en su nombre no sería un suicidio personal, sino un sacrificio ritual, un seppuku, con el objetivo de despertar el alma dormida de Japón. Así, todos los elementos estaban en su lugar. El cuerpo forjado, la filosofía de la acción pura, la ecuación de la belleza y la muerte,
y el símbolo sagrado que justificaría el sacrificio. Pero una obra de teatro necesita un escenario y otros actores, y Mishima, el gran director de su propio destino, procedió a construirlos. En 1968 fundó la Tate no Kai, la Sociedad del Escudo. Era una milicia privada, formada por unos 100 estudiantes universitarios jóvenes y patriotas. Oficialmente, su propósito era ayudar a las fuerzas de autodefensa de Japón en caso de una insurrección comunista, pero en realidad era mucho más. La Tate no Kai era la obra de arte final de Mishima, era la encarnación de su filosofía. Diseñó personalmente sus uniformes, elegantes y teatrales, inspirados en los de los militares de la era Meiji. Entrenaban juntos, cultivaban su cuerpo, estudiaban el bushido y juraban lealtad al emperador. Eran su pequeño ejército de estetas, su falange de filósofos guerreros. Para el mundo exterior parecían un grupo de excéntricos, un club inofensivo de nostálgicos, pero para Mishima eran los acólitos que lo acompañarían en su ritual final. Eran la prueba de que sus ideas no eran solo fantasías solitarias, sino que podían inspirar a otros. Eran su crisantemo y su espada hechos carne. Durante 2 años, Mishima vivió esta doble vida. De día, era el escritor de fama mundial, que daba entrevistas, escribía obras de teatro y terminaba su obra maestra, la tetralogía El mar de la fertilidad. De noche, era el comandante de la Tate no Kai, entrenando a sus jóvenes cadetes, planeando, preparando, afilando la hoja para el corte final. Todo se estaba acelerando. Podía sentirlo en su escritura. Sus últimos trabajos están obsesionados con la reencarnación, con la pureza de la juventud, con la idea de que la vida es un ciclo de momentos gloriosos que deben ser vividos al máximo antes de que la corrupción del tiempo los destruya. Estaba escribiendo su propia esquela, su propio manual de instrucciones para entender lo que estaba a punto de hacer. El 25 de noviembre de 1970, Mishima entregó el manuscrito final de su tetralogía a su editor. La obra estaba completa, su testamento literario estaba sellado. Ya no quedaban más palabras por escribir. Solo quedaba un acto que había sido ensayado en su mente durante décadas, un acto que uniría en un solo instante de violencia y belleza el cuerpo, la filosofía, la estética y la política, un acto diseñado para ser un grito tan puro y tan terrible que obligaría a todo Japón y a todo el mundo a despertar y a mirar por un momento el rostro desnudo y exigente del vacío que habían tratado de ignorar. Lo que sucedió ese día no fue un arrebato de locura, fue la conclusión inevitable de una vida entera de pensamiento. Fue la puesta en escena de la obra más importante de su vida, donde el autor, el director y el actor principal eran la misma persona, y donde el telón caería, no con aplausos, sino con el filo de una espada. Y a medida que esta idea se apoderaba de él, Mishima comenzó a sentir un profundo desprecio por su propio oficio, la escritura. Esto puede sonar paradójico. ¿Cómo puede uno de los más grandes escritores del siglo XX llegar a odiar las palabras? Porque se dio cuenta de su limitación fundamental. Las palabras son un veneno dulce, pueden describir el heroísmo, pueden evocar la belleza, pueden analizar el sacrificio, pero nunca podrán ser esas cosas. Son un sustituto, una sombra en la pared de la caverna de Platón. Mishima se sentía cada vez más como un hipócrita, un hombre que traficaba con ideas nobles pero que vivía en la seguridad del mundo abstracto. Las palabras, se dio cuenta, corroen la voluntad de actuar. Es muy fácil escribir un manifiesto revolucionario y luego irse a dormir en una cama cómoda. Es muy fácil hablar del honor del samurái sin tener que poner nunca la vida en juego. Las palabras se convierten en una excusa, en una forma de experimentar las grandes pasiones de la vida de segunda mano, sin correr ningún riesgo. Y el Japón moderno, en su opinión, se había convertido en una nación de palabras vacías. Palabras como democracia, paz, prosperidad, palabras importadas de Occidente que habían suplantado a los viejos conceptos que daban sentido a la vida japonesa: honor, lealtad, deber, sacrificio. El país estaba ahogándose en un mar de prosa insípida, y él se sentía el principal responsable, el sumo sacerdote de esa religión de la hipocresía. Necesitaba romper el ciclo, necesitaba encontrar una manera de cometer un acto que fuera más allá de las palabras, un acto que fuera puro,
físico, innegable, un acto que hablara en el único lenguaje que el vacío entiende, el lenguaje del acero y la sangre. Para ello, necesitaba un símbolo, un ideal tan absoluto, tan puro, que pudiera justificar el sacrificio supremo, un sol en el centro de su universo filosófico alrededor del cual pudiera girar su acto final. Y lo encontró, en la figura del emperador. Para nosotros, en Occidente, es difícil entender la importancia del emperador de Japón. Lo vemos como una figura política, un monarca constitucional como el de Inglaterra. Pero para Mishima y para la tradición que él quería revivir, el emperador era mucho más. Era el eje espiritual de la nación. Era el descendiente directo de la diosa del sol, Amaterasu. Era la encarnación de la cultura y la historia japonesa. Era un símbolo de continuidad y pureza en un mundo cambiante. Cuando el emperador Hirohito renunció a su divinidad después de la guerra, para Mishima fue la herida más profunda de todas. Fue como si el sol se hubiera apagado en el cielo. Si el emperador era solo un hombre, entonces el honor de morir por él, que había impulsado a generaciones de samuráis, se convertía en un absurdo. El centro se había desintegrado. Mishima decidió, en un acto de voluntad poética y demencial, que él seguiría creyendo en la divinidad del emperador aunque el propio emperador no lo hiciera. Necesitaba ese absoluto, necesitaba ese sol para su sistema. El emperador se convirtió para él en la justificación estética y espiritual para el acto final. Un acto realizado en su nombre no sería un suicidio personal, sino un sacrificio ritual, un seppuku, con el objetivo de despertar el alma dormida de Japón. Así, todos los elementos estaban en su lugar. El cuerpo forjado, la filosofía de la acción pura, la ecuación de la belleza y la muerte, y el símbolo sagrado que justificaría el sacrificio. Pero una obra de teatro necesita un escenario y otros actores, y Mishima, el gran director de su propio destino, procedió a construirlos. En 1968 fundó la Tate-no-Kai, la Sociedad del Escudo. Era una milicia privada, formada por unos 100 estudiantes universitarios jóvenes y patriotas. Oficialmente, su propósito era ayudar a las fuerzas de autodefensa de Japón en caso de una insurrección comunista, pero en realidad era mucho más. La Tate-no-Kai era la obra de arte final de Mishima, era la encarnación de su filosofía. Diseñó personalmente sus uniformes, elegantes y teatrales, inspirados en los de los militares de la era Meiji. Entrenaban juntos, cultivaban su cuerpo, estudiaban el bushido y juraban lealtad al emperador. Eran su pequeño ejército de estetas, su falange de filósofos guerreros. Para el mundo exterior parecían un grupo de excéntricos, un club inofensivo de nostálgicos. Pero para Mishima eran los acólitos que lo acompañarían en su ritual final. Eran la prueba de que sus ideas no eran solo fantasías solitarias, sino que podían inspirar a otros. Eran su crisantemo y su espada hechos carne. Durante 2 años, Mishima vivió esta doble vida. De día, era el escritor de fama mundial, que daba entrevistas, escribía obras de teatro y terminaba su obra maestra, la tetralogía El mar de la fertilidad. De noche, era el comandante de la Tate-no-Kai, entrenando a sus jóvenes cadetes, planeando, preparando, afilando la hoja para el corte final. Todo se estaba acelerando. Podía sentirlo en su escritura. Sus últimos trabajos están obsesionados con la reencarnación, con la pureza de la juventud, con la idea de que la vida es un ciclo de momentos gloriosos que deben ser vividos al máximo antes de que la corrupción del tiempo los destruya. Estaba escribiendo su propia esquela, su propio manual de instrucciones para entender lo que estaba a punto de hacer. El 25 de noviembre de 1970, Mishima entregó el manuscrito final de su tetralogía a su editor. La obra estaba completa, su testamento literario estaba sellado. Ya no quedaban más palabras por escribir. Solo quedaba un acto. Un acto que había sido ensayado en su mente durante décadas. Un acto que uniría, en un solo instante de violencia y belleza, el cuerpo, la filosofía, la estética y la política. Un acto diseñado para ser un grito tan puro y tan terrible que obligaría a todo Japón y a todo el mundo a despertar y a mirar por un momento el rostro desnudo y exigente del vacío que habían tratado de ignorar. Lo que sucedió ese día no fue un arrebato de locura. Fue la conclusión inevitable de una vida entera de pensamiento. Fue la puesta en escena de la obra más importante de su vida, donde el autor,
El director y el actor principal eran la misma persona, y donde el telón caería, no con aplausos, sino con el filo de una espada.